Hemos visto hasta aquí lo que es lógica de predicados de primer orden. En este caso hemos visto que al ser una lógica mucho más generalizada que la lógica proposicional, nos va a permitir precisamente la cualidad de poder con pocos predicados hacer una representación bastante declarada, generalizada para lo que va a ser el planteamiento de algún problema, un dominio asociado. Esto debería permitirnos que nosotros podamos reutilizar lo que son las definiciones siempre y cuando nosotros hayamos declarado, ¿no es cierto?, de manera separada y diferenciada lo que son los conceptos. No nos olvidemos, acá ya no vamos a ver las proposiciones como aseveraciones del mundo, sino que ahora debemos buscar lo que son las constantes, tanto constantes de objetos, constantes de relaciones o constantes de funciones, ¿sí? Recordemos un poco que habíamos definido como semántica, ¿no? El flujo no va a cambiar respecto de lo que va a ser el significado asociado del dominio, pero en este caso el proceso va a asociar ahora nuevas entidades, ¿no? Entonces seguimos teniendo el proceso respecto de primero obtener en lenguaje natural alguna descripción. Luego debemos traducir esta descripción a la lógica que en este caso es la lógica de predicados de primer orden. Una vez teniendo lo que son las fórmulas, nosotros podemos aplicar alguna operación de razonamiento, en este caso una inferencia básica al menos. Y pues una vez realizada la demostración o equivalencia lógica, pues nosotros podemos interpretar. Esta interpretación permitirá que podamos, si quieren, decodificar de lo que se había traducido hacia lo que sería el significado en lenguaje natural, permitiendo precisamente que exista en este caso una relación con aquella entidad que hubiera hecho las descripciones iniciales. Aquí, ¿qué cambiábamos respecto de lo que era la lógica proposicional? Nosotros aquí necesitábamos poder cambiar lo que eran ahora las unidades de representación. En lógica proposicional nosotros teníamos los átomos, donde los átomos eran aseveraciones completas, por tanto asociábamos en el lenguaje natural a oraciones bien formadas. Ahora, cada una de las partes, conceptos, palabras que estén implicadas dentro de una oración bien formada, podrían ahora convertirse en constantes, ¿no? Ya sea una constante de objeto, una constante de relación o una constante de fusión. Entonces, ya no buscamos aseveraciones, buscamos entidades, relaciones y funciones. Y ahí si nosotros hacemos una semejanza, un análisis respecto de lo que es una oración bien formada, sabemos que la oración siempre tiene un sujeto que podría constituirse en una constante de objeto, ¿sí? Ya sea que hablemos de una persona con nombre propio, María, Juan, Pepe, Patricia, el nombre que ustedes quieran, ¿no es cierto? Aún así, los nombres asociados a entidades, ¿no? Pues personas, mujer, hombre, niño, universitario, estudiante. Cuando vemos eso se están referenciando a entidades, ¿no? Podemos hablar de los perros, podemos hablar del perro, podemos hablar del gato, podríamos hablar de Misifus, ¿sí? Donde Misifus va a ser el nombre de un gato, ¿cierto? Pero estamos hablando de una entidad. Podríamos ver los verbos como relaciones, ¿no? Camina a, se mueve de, ama a, es amigo de. También podríamos ver los predicados, ¿no es cierto? No nos olvidemos que en los predicados pueden ir adjetivos calificativos o pueden ir
otras fracciones de características o descripciones, ¿no? Entonces, María es bonita. Entonces, en este caso, el es, ¿no es cierto?, está implicado en ser bonita, ¿no? Entonces, nosotros podemos asociar el ser bonita, ¿no es cierto?, hacia otro predicado, que sería una función. X es bonita. Pero nosotros también podríamos especificar simplemente que es bonita. Entonces, ¿quién es bonita? X es bonita. Entonces, estamos generando una relación de caracterización, en este caso, un calificativo respecto de alguna otra entidad. Entonces, pero en el predicado sabemos, podría ir una descripción mayor. Entonces, el predicado puede convertirse en otra descripción o en un concepto específico. Entonces, aquí nosotros ya podremos identificar que cada una de las partes de la oración podría estar conllevando más de un concepto y podría estar relacionado con alguna de estas constantes. Por eso que aquí habíamos indicado que ahora cada uno de estas partes de la oración bien formada podría constituirse en una constante. Una vez que nosotros hemos identificado, ¿no es cierto?, estas funciones, relaciones o definiciones de entidades, permítanme, por favor, tengo varios que parecería que están desesperadamente queriendo ingresar. Creo que teníamos algunos que estaban solamente verificando si la clase se estaba admitiendo. Porque ahora ya han salido como 10, ¿no? Creo que eran los que estaban verificando las últimas clases, presumo. Bueno, continuamos. Entonces, aquí nosotros, cada uno de ellos podremos primero, ¿no es cierto?, identificarlos, codificarlos, si quieren, con un nombre de constante. Al ser una constante como un concepto abstracto, debemos también relacionar las variables. Entonces, este concepto, ¿a cuántos valores del dominio va a involucrar? ¿Cierto? Si es un calificativo, generalmente va a implicar a uno. Es hombre, es mujer, ¿no es cierto? Es bonita, es fea, ¿no? Pero si es una constante de relación, deberíamos involucrar quizás a más de dos o más variables, ¿no? Entonces, amor, X ama Y, amistad, X es amigo de Y, pero podría ser X amigo de Y y Z, ¿no es cierto? Yo quiero establecer la suma o el número cuadrático de 3 valores. Entonces podría establecer ese C, suma cuadrática de X, Y y Z. Entonces las variables ahí nos podrán especificar mayores características o relaciones entre diferentes valores del dominio, entidades del dominio que podrían estarse involucrando. Ok, entonces el solo identificar esos conceptos ya será una parte de la codificación, pero obviamente estos conceptos dentro de la oración bien formada van a estar relacionados de manera que precisamente nos van a dar las aseveraciones. Entonces, no es que nos olvidamos de las aseveraciones, ahora empezamos a codificar las aseveraciones de distinta manera, ¿no? Entonces, antes nosotros decíamos, no sé, Luisa tiene un vestido con encaje, ¿no? Ok, entonces puedo especificar, si yo quiero especificar, ¿no? Además que Luisa es una mujer, ¿no? Luisa es una mujer que tiene vestidos con encajes. Entonces puedo establecer primero que Luisa, ¿no es cierto?, es un nombre propio y al ser un nombre propio será un valor del dominio. Pero quiero especificar que Luisa es una mujer. Entonces tendré que especificar la función mujer. Y además tendré que especificar, ok, ¿qué tiene Luisa? Tiene vestidos. ¿Y qué tienen los vestidos? Tienen encajes. Entonces aquí habrá dos formas en las cuales nosotros podemos asociar lo que son las características a los conceptos. Entonces un vestido podría estar especificado simplemente con es un vestido, ¿no es cierto? O tiene un vestido.
pero podría especificar es un vestido con una forma o con un color y con con un tipo, digamos, de adornos, ¿no? Entonces ahí podría especificar dentro de las variables las características, pero también lo podría hacer con otro concepto y decir es un vestido y tiene encajes. Entonces hablaré de B de X y encajes E de X, ¿no? Entonces, además, X tiene encajes. Generalmente se va a recomendar si es que hay la posibilidad de escalar las descripciones que se puedan hacer de manera separada. ¿Por qué? Porque si los conceptos están hechos de manera separada, pueden ser reutilizados mucho más fácilmente. Entonces, podríamos hablar de otras cosas que tuvieran encajes. Puedo hablar de un mantel. Entonces, ya no tengo necesidad de, por ejemplo, de volver a definir encajes. Pero si lo incluyo como una característica del concepto, entonces ahí nosotros no podremos reutilizarlo. ¿Por qué? Porque está asociado específicamente al concepto. Pero si es externo, esto podría ayudarnos a poder reutilizar esa descripción para quizás ampliar el dominio o además hacer una descripción más. Entonces ahí debemos ver qué tanto se pueden reutilizar los conceptos desde el punto de vista de la extensión del dominio. Si esto va a ser en algún momento necesario, se pretendería que las descripciones sean en lo más posibles asociadas, ¿no es cierto?, a un solo elemento y no así a varios. Ok. Aquí nosotros además en las aseveraciones deberemos incluir lo que van a ser ya las conectivas, ¿no? Los conceptos simplemente nos están hablando de las abstracciones del mundo, pero estas abstracciones del mundo deben ser asociadas a una aseveración. Y estas aseveraciones ya vendrán como fórmulas bien formadas que ya hemos empezado a describir y esas fórmulas bien formadas nos permitirán poder pues precisamente trabajar con lo que va a ser la definición de nuestro conjunto delta. Estas fórmulas bien formadas serán aquello que nosotros sabemos del mundo, por eso le hemos llamado base de conocimiento. Deberíamos pensar que esta debe ser lo más reutilizable posible y lo más genérica posible, de manera que en algún momento permita su ampliación, permita su relación con otras definiciones y con otros dominios, ¿no? Ok, entonces aquí nosotros hoy vamos a ver precisamente esta parte donde vamos a identificar dentro de algunas descripciones, ¿no es cierto? Nuevamente que vienen en lenguaje natural, vamos a ver qué más tenemos que identificar, porque no nos olvidemos, igual que ahora manejamos constantes, también vamos a manejar cuantificadores. Entonces, ¿qué cuantificadores podemos identificar en qué momento y cómo esos cuantificadores, ¿no es cierto?, van a ir yéndose, van a ir asociándose a lo que van a ser los conceptos que vamos a definir? Ok, entonces aquí deberíamos pensar que la semántica debe permitirnos el poder asociar lo que va a ser las descripciones en fórmulas de nuestro mundo, ¿no es cierto?, hacia lo que va a ser precisamente el lenguaje que utiliza naturalmente las entidades que podrían hacer uso de este conocimiento. Ok, empezamos entonces con un ejemplo. Una descripción muy simple. Entonces aquí tengo una descripción donde hago algunas aseveraciones respecto de lo que es el odio y el robo. Entonces aquí, por ejemplo, empezamos, alguien odia a todos los que le roban, alguien odia solo a los que le roban, todos roban a quien les odia, los que roban y odian a alguien son odiados por todos. Nadie roba a alguien a quien no odia. Entonces aquí tengo algunas aseveraciones donde veo que aunque todas están alrededor de dos conceptos, ¿no es cierto?, están haciendo distintas aseveraciones sobre estos conceptos. Entonces lo primero, ¿no es cierto?, en cada oración debemos identificar en este caso el sujeto, el verbo y el predicado.
¿no? Entonces aquí cuando estoy hablando de alguien, no es un sujeto específico, por tanto, no necesito hacer asociación hacia una entidad, en este caso, instancia del dominio, ¿no? No hay una constante de objeto. Pero sí veo que hay un concepto odia, ¿no? Odia, entonces debe haber un concepto de odiar, de odio, ¿no? Entonces yo puedo empezar a identificar. Aquí ya voy a tomar como práctica que precisamente voy a utilizar o puedo utilizar, ¿no es cierto? Letras mayúsculas o letras mayúsculas con algunas minúsculas que denoten el concepto, ¿no? En este caso yo voy a empezar con la letra mayúscula del concepto que voy a tratar de codificar en este caso, ¿no es cierto? Y voy a especificar, ok, odio. Odio es un concepto que yo puedo generalizar. Entonces estaría hablando de odiar. Y para odiar, debo aquí abstraer si este concepto está como una constante de objeto, como una constante de relación o una constante de función. Entonces debo pensar si esta acción, en este caso, ¿no es cierto?, conlleva a más de una entidad o a una sola entidad. Entonces, generalmente el odio es una relación, ¿no es cierto?, donde existe un emisor y existe un receptor. No puede existir un odio por sí solo. El odio generalmente es una relación que al menos implica dos entidades. De ahí que yo podría definir y escribir de esta manera lo que sería mi concepto, ¿no? Entonces yo digo, voy a tener un concepto odio, ¿sí? Odio XY, donde esta mi codificación especificará X odia a Y, ¿no? Donde en este momento todavía no nos interesa quién es X y quién es Y, ¿cierto? Simplemente son variables que podrían identificar ya sea a una instancia del dominio o a un conjunto o subconjunto de este. Ok. Entonces voy a ir identificando dónde existe este concepto, ¿no? Entonces, alguien odia a todos los que le roban, alguien odia solo a los que le roban, entonces tengo ahí otro concepto, ¿cierto? Todos roban a quien les odia, los que roban y odian. Aquí, aunque está cambiando en conjugación, ¿no es cierto? Porque sabemos que en este caso está hablando de más personas, mientras antes estaba hablando de una sola entidad, ¿no? Entonces, aquí deberíamos pensar que precisamente vamos a aplicar lo que va a ser la cuantificación. Por tanto, la conjugación o la especificación de número asociado, ¿no es cierto? Inclusive de género, podemos nosotros asociarlo a un concepto más. Por tanto, no necesitamos hacer una diferenciación del concepto respecto de sus. Aquí tenemos otro, ¿no? Alguien son odiados, pero ya no es odia, dice, ¿no? Ok, pero son odiados quienes, muchos. Entonces podríamos ahí especificar que precisamente va a estar haciendo alusión a un subconjunto del dominio, ¿no? Entonces tenemos ahí nuevamente odio. Ok, entonces en todos estos lugares, aunque el concepto está conjugado, aunque el concepto está representando a más de una entidad, ¿no es cierto? Es el mismo concepto base. Entonces deberíamos pensar en que todas las representaciones del concepto base estén en ese caso identificadas. Luego tenemos el concepto robo, ¿no? Ok, aquí dice alguien odia a todos los que le roban. Entonces, aquí si quieren la raíz es robar, ¿no es cierto? A robar, entonces, sabemos también que en esta relación de robo, ¿no es cierto? Siempre va a haber un ladrón y va a haber un afectado, ¿no? Entonces, el que roba y el que es robado. Entonces, mínimamente para que exista el concepto deben existir dos entidades. De ahí que podemos declarar, decir, X le roba a Y, ¿sí? Y estaríamos identificando lo que sería el concepto de robo. Nuevamente, vemos en todos los lugares que pueden aparecer y miren aquí los que le roban
todos los que roban, ¿no es cierto? Y nadie roba. Nuevamente aquí tenemos, si vemos roban, estaríamos hablando de varios que roban, y nadie roba, estaríamos hablando quizás de alguien que podría robar. Pero cuando decimos nadie, decíamos nadie es alguien, no, alguien es, entonces ahí estaríamos con una negación, ¿cierto? Ok, entonces, ¿hay algún otro concepto que podríamos nosotros identificar? Entonces, aquí si vemos alguien está hablando de la cantidad, todos está hablando de la cantidad. Después todo está asociado a que o roban o odian, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, no debemos dejar que ningún concepto que pueda ser asociado a una constante, ¿no es cierto?, quede suelta. Pero todos los demás podrían estar asociados ya sea a la cuantificación o simplemente a la aseveración del concepto que nosotros estamos tratando de representar. Entonces, una vez que hemos identificado los conceptos, ahora nos toca pues identificar dónde estarían ubicados lo que son los cuantificadores, ¿no? Entonces, claramente aquí tenemos un alguien. Un alguien, habíamos dicho, ¿no? La cuantificación de uno, dos, tres, alguno, algunos, alguien, hasta el 99% del dominio, ¿no es cierto? Estaríamos cuantificando con el cuantificador existencial. ¿Por qué? Porque hasta el 99 son algunos, son todos. ¿Ok? Luego tenemos la palabra todos, que está claramente. Y aquí miren, está a todos los. Aquí si vemos, aunque estamos dos veces aseverando, ¿no es cierto? Esto simplemente nos está indicando una norma de la escritura, ¿sí? Ok, pero entonces no es que aparece otro todos, ¿no? Todos y los. No, entonces estamos simplemente incluyendo dentro del conjunto a los que roban. Entonces estamos cumpliendo simplemente una forma sintáctica de la escritura. Alguien, lo mismo un cuantificador existencial, solo a los que le roban. En este caso, por ejemplo, cuando habla de los que roban, ¿no es cierto? Está hablando de un subconjunto, está hablando de todo el conjunto. Los que roban, todos los que roban. Entonces, en algunos casos por escritura y reglas sintácticas, ¿no es cierto? No es necesario especificar, pero aquí lo que deberíamos tratar de buscar es, estoy tratando de hacer una abstracción de un subconjunto o estoy hablando de todos. Entonces, si no hay una forma escrita explícita donde se esté tratando de fraccionar el conjunto total, entonces se supondría que estamos hablando de todo el conjunto. Aquí todos aquí por ejemplo, ¿a quién les odia? ¿No? Ese quién parecería que es un hito, ¿no es cierto? Pero en realidad debería ser a quienes les odian, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos ya generalizando el primer sujeto, el segundo ya no necesita ser generalizado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que a todos estos, ¿no es cierto?, hay alguien que les roba. Pero ese alguien que les roba, como es a todos, entonces también van a ser todos los que roban a todos estos que han sido robados. Ok, entonces vamos lo mismo con los que le roban y odian a alguien, ahí somos muy específicos, por todos, nadie, y aquí me voy a la negación del existencial. Si tengo alguien, si no hay alguien, será nadie, ¿no? Porque si no hay por lo menos uno, entonces no hay ninguno, ¿no? Entonces ahí estaríamos hablando de la negación del existencial. Pero ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque sería también hablar de el para todo negado. ¿Qué pasa con el para todo negado? Entonces dices todos o ninguno, alguien o nadie, ¿no?
Entonces ahí cuando hablamos de las negaciones, debemos estar claros respecto de a qué están representando específicamente, ¿no? Ahora aquí tenemos uno más, que sería alguien a quien no odia. Entonces, aquí simplemente se está haciendo una doble aseveración respecto de la entidad que está, en este caso, siendo receptora del concepto. Ok, entonces aquí vemos, hemos podido identificar los conceptos primero y luego hemos podido identificar los cuantificadores. ¿Por qué es necesario en este punto, no es cierto? Porque nosotros así podemos empezar a ver hasta qué lugar nosotros vamos a hacer la representación. Aquí nuevamente recuerdo lo que habíamos hecho en lógica proposicional, hemos conceptualizado, ¿no? No nos olvidemos que estamos tratando de buscar aseveraciones, aunque ahora estamos bajando un nivel, ya no simplemente con oraciones completas, sino ahora estamos bajando al nivel de conceptos y relaciones. Y como son conceptos y relaciones, ¿cierto? Fraccionamos un poco más la aseveración, pero la aseveración sigue ahí. Y como la aseveración sigue ahí, ¿no es cierto? Nosotros nuevamente debemos siempre identificar dónde quedan los signos de puntuación, porque son precisamente estos signos de puntuación que nos van a poder identificar de manera clara dónde termina una idea completa. Entonces aquí va a ser muy importante que además de simplemente escribirlo, podamos tener algunos signos de puntuación. No nos olvidemos que las comas, ¿no es cierto? En muchos de los casos simplemente van a ser separadores de, en este caso, conjunciones, donde esas conjunciones simplemente están siendo separadas para ser descritas de manera más detallada. Pero cuando hablamos de un punto seguido, por ejemplo, significa que hemos terminado de hablar de algo, ¿no es cierto? Pero quizás hemos hablado de una primera característica. Entonces ahora quiero hablar de una segunda característica que ya no va a ser alusión a la primera característica, pero sigo hablando de la misma entidad. Entonces sigo con la misma idea, pero estoy haciendo otra aseveración. Por tanto, el punto seguido nos dirá, sigo hablando del mismo dominio. Y a un punto aparte nos dirá, ok, entonces voy a romper de hablar de las características y ahora voy a hablar de las relaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, un texto completo, en general, sabemos, está constituido por pequeños párrafos que dentro de ellos llevan descripciones de algo, ¿no? Y esas descripciones tratan de, en cada uno de los párrafos, hablar de una idea completa. Ok, entonces ya tenemos los conceptos, ya tenemos los cuantificadores identificados y ahora deberíamos construir lo que van a ser las fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, ¿qué fórmulas bien formadas o también llamadas términos o también llamadas predicados a este punto? Entonces, para uniformizar siempre vamos a pensar que siguen siendo fórmulas bien formadas, pero ya que usemos el concepto término o usemos la palabra predicado, estamos hablando de lo mismo. Okay. Entonces, ¿qué? Empezamos por la primera frase. Dice, alguien odia a todos los que le roban. Entonces lo odia, ¿por qué? Porque le ha robado. Entonces existe aquí una consecuencia, ¿no? Entonces, alguien, ¿quién es ese alguien? Alguien odia a todos los que le roban. Entonces, si estoy hablando del odio, ¿no es cierto? X odia Y, ¿no es cierto? Entonces, aquí diríamos que X es el que ha sido robado y Y es el que ha robado, ¿no es cierto? Entonces, X le va a odiar al que le ha robado. Ok, entonces, pero dice a todos los que le roban. Entonces, si X le ha robado a Y, ¿no es cierto? Entonces, en el robo, ¿no es cierto? Ya no podré usar las mismas variables. Entonces, posiblemente tenga que hacer un intercambio de ellas para especificar ahora, ya quién fue el que fue robado. El que fue robado es el que odia. Entonces, posiblemente aquí cambiaremos de Y a X. Ok, entonces, ¿cómo escribimos? Entonces, existe un X, existe alguien, ¿no es cierto? Alguien
que odia, dice, ¿no? Que odia a todos los que le roban. Entonces, para que le odie, tiene que haberle robado. Por tanto, el robo será el antecedente que va a permitir que en este caso la relación de odio exista. Entonces, si existe un X que odia a un Y, entonces ese Y le ha robado a ese X, ¿no? Y como tenemos ahí un para todo, ¿no es cierto? Deberíamos pensar nuevamente aquí algo que siempre les he estado recalcando, que toda variable debe tener un cuantificador asociado. Entonces, si solamente hubiera puesto un existe X, ¿no es cierto? Posiblemente tendríamos cuantificado lo que es la variable X. Pero al tener Y también, ese Y también debe ser cuantificado. Entonces, ¿quiénes son Y? Y son todos. Entonces, existe un X para todo Y, tal que si le ha robado Y a X, entonces, ¿qué va a suceder? Le va a odiar X a Y. Ok, entonces tenemos la primera fórmula. La segunda nos dice, alguien odia solo a los que le roban. Y aquí vamos a ver que aquí varios me han preguntado por el WhatsApp, a veces hasta por el Classroom, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese solo? Entonces aquí la técnica generalmente es tapar el solo, ¿sí? Si tapo el solo, ¿no es cierto? Alguien odia a los que le roban. Sería lo mismo que el anterior, ¿sí? Pero ese solo, ¿no es cierto? Está haciendo que en este caso, la implicación se invierta. ¿Por qué? Porque solo va a suceder, ¿no es cierto? Si en este caso existe el odio. Entonces, lo odia porque le robó, ¿no? Entonces, como en este caso el antecedente existe, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder invertir lo que va a ser la consecuencia. Vamos al siguiente, dice, todos roban a quien les odia. Todos roban a quien les odia. Entonces aquí la consecuencia cambia. ¿Por qué? Porque en este caso el robo no va a ser una consecuencia para el odio, sino más bien el robo va a ser una consecuencia de alguien que les odia. Entonces ya no es como el anterior, que el anterior decía, te odio porque me robaste. No, entonces es al revés. El ladrón le robó porque él le demostró odio. Entonces el odio fue antes que el robo, ¿no? Entonces aquí nosotros tendremos una aseveración igual que la anterior, pero aquí, ¿no es cierto? Al decir todos roban a quien les odia, estamos especificando que es el conjunto total de los que odian, entonces son robados, ¿no es cierto? Entonces, si odias a alguien, entonces ese alguien siempre te va a robar. ¿Y eso qué significa? Que los subconjuntos son totales. Los que roban y odian a alguien son odiados por todos. Los que roban y odian a alguien son odiados por todos, ¿cierto? Pero aquí miren, estamos los que roban y odian. Entonces, el ladrón roba y odia también, ¿sí? Son odiados por todos. Siendo estos todos, pueden incluirse dentro de estos todos aquellos que han sido robados y aquellos que no. Por tanto, puede ser un conjunto mucho mayor. Entonces aquí, para especificar precisamente eso, ¿no es cierto? Diremos que existen algunos a los que se está odiando, ¿no es cierto? Y robando, pero estos, ¿no es cierto? Podrían incluir un subconjunto, además del conjunto de los que se han robado, ¿no es cierto? Un subconjunto más. Por eso que no podemos aseverar que aquí el X se iguala al Z. ¿Por qué? Porque en el Z podrían existir algunos más de los que no simplemente han sido robados. Entonces, aquí estoy especificando que además van a ser odiados, van a odiarles, ¿no es cierto?, otros más. Entonces, tengo unas aseveraciones más. Nadie roba a quien no odia. Y aquí vamos a especificar, ¿no es cierto?,
el nadie como una negación. Nadie roba a quien no odia. Entonces aquí especificamos roba, ¿no es cierto?, a quien no odia. Aquí deberíamos pensar en una implicación, pero en realidad simplemente va a ser una conjunción, porque no está aseverando una consecuencia, simplemente está haciendo una adición respecto de lo que se podría hacer como robar. Entonces va a robar y podría también no odiar, ¿no? Entonces, en este caso, no va a ser una consecuencia directa. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos lo que va a ser el nadie, ¿no es cierto?, como una negación del existencial, que en este caso nos va a permitir el poder especificar. Algunas palabras van a ser directas y otras tendrían que ser asociadas precisamente a aquello que se está tratando de ejemplificar. De hecho, ahorita estoy en clase, espera. Pero, sí, no, no, no hay problema, lo podemos hacer más tarde. Pero, ¿qué te quería decir? Ah, sí, creo que lo voy a, ¿Alguien no está con sé, su de pronto, micrófono ¿no? abierto, por favor? ¿Se puede apagar? Ok, gracias. Ok, entonces tenemos el primero, ¿no? Entonces aquí que deberíamos resaltar, resaltar que primero debemos identificar los conceptos, ¿sí? Estos conceptos deben ser lo más abstractos posibles y más genéricos, no importando el tiempo o el género en el que estamos, el número y el género el que está asociado al concepto, ya que eso lo podemos especificar ya sea por una cuantificación o ya sea por otro concepto, ¿no? Si lo que yo quiero especificar, por ejemplo, que roban son las mujeres, por ejemplo, o roban siempre son los hombres, ¿no? Entonces, yo puedo asociar un concepto más que especifique que además estos que roban suelen ser mujeres o suelen ser varones. Entonces, puedo añadir un concepto más para incluir algún detalle específico de lo mismo, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Este es otro clásico también y aquí aclaro que no es feminista, simplemente nos dan bastantes ideas para poder hacer traducciones, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, dice, todos los hombres casados aman a alguna mujer. Solo los hombres desgraciados aman a alguna mujer con quien no están casados. Alguien se casa con María si la ama. Algún desgraciado solo se casa con María cuando no la ama. Aquí vemos una aparición de un nombre propio, que es María, ¿sí? Vamos a ver cómo lo vamos a tratar y cómo es que este va a incluirse dentro de lo que van a ser las descripciones. Entonces, ahí ya tenemos que pensar respecto de si estoy hablando de un subconjunto del dominio o estoy hablando de una instancia del dominio. Entonces, cuando hablo de una instancia, estoy hablando de un valor específico del dominio, ¿no? Entonces, puedo hablar de los universitarios, ¿no es cierto? Pero de los universitarios puedo hablar los universitarios de tecnología, puedo hablar los universitarios de la carrera de ingeniería de sistemas o de informática, ¿no es cierto? Pero puedo hablar de Pablo, ¿no es cierto?, que es universitario de San Simón, de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la carrera de informática, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, aunque puedo hablar de conjuntos mayores, puedo hablar también de una instancia del dominio, y esa instancia del dominio tiene que tener un valor, y ese valor, ¿no es cierto?, especifica a una sola entidad del mundo, y esa única entidad del mundo, por tanto, también tendrá un valor único. Entonces aquí debemos recordar lo que habíamos visto como una instancia variante, ¿no es cierto?, una variable alfabética o una instancia base. Entonces, si estoy en su variable alfabética, puede incluir a más de un elemento del dominio, ¿sí? Pero si estoy hablando de un solo elemento, estoy hablando de la instancia base, ¿no es cierto? Estoy hablando
de la caracterización de un individuo, de una entidad, de solo un valor que cumple o hace referencia de ese concepto, ¿no? Entonces, podría hablar de todos los que están casados, ¿no es cierto? Puedo hablar dentro de esos que están casados, ¿no es cierto? Ahora inclusive ya no implica solamente que estén casados hombres y mujeres, pueden ser hombres, hombres, pueden ser mujeres, mujeres, ¿no? Inclusive en algunos países ya no se habla de una relación uno a uno, ¿no? No sé, en los países árabes, por ejemplo, te permiten, ¿no?, que sea un hombre con varias mujeres. Hay tribus en el África, por ejemplo, donde una mujer puede casarse con hasta 3 hombres, ¿no? Pero eso representará también el concepto que nosotros estemos tratando de representar. Si nosotros queremos representar el concepto de distinta manera por la situación geográfica, por la educación, por la conceptualización misma del entorno social, ¿no es cierto? Entonces también deberemos especificarlo. Entonces aquí va a ser muy importante, ¿no es cierto?, el que nosotros hagamos primero nuestra representación, nuestra conceptualización de aquello que para nosotros significa esa codificación. Entonces, ya una vez que lo he definido, pues después simplemente lo único que debería hacer es simplemente asumirlo como una verdad, ¿no? Entonces, mi base de conocimiento estará muy ligada al hecho de qué significa para mí cada una de las cosas que yo he declarado. Entonces, lo que yo he declarado, ¿no es cierto?, es lo que sabe la máquina y no va a saber otra cosa, ¿sí? Y aunque después alguien venga y quiera refutar o quiera entrar en una discusión y decir, pero en África una mujer se puede casar con 3 hombres o en Arabia un hombre se puede casar con, no sé, más de una mujer, ¿no es cierto? Ahí se pueden tener, creo que todas las que puedan mantener, ¿no es cierto? Es N. Pero ahí nosotros pero esta base de conocimiento, ¿no es cierto?, ha sido hecha, no sé, por latinos, bolivianos, donde solo se admite que un hombre se case con una mujer. Punto, ¿no? Entonces ahí depende mucho las definiciones que nosotros hagamos para ver hasta dónde podemos escalar. Estas podrían ser recursivas, sí, si se lo admite. Podrían ser repetitivas, sí, ¿no es cierto? Pero para esto no nos olvidemos también que el lenguaje debe estar especificado. Y la admisión de la recursividad tendrá que tener un significado también asociado al dominio que estamos tratando de representar. Entonces, si en el dominio no existe, podríamos pensar, por si acaso, pero tal vez es que mañana viene una familia árabe y quisiéramos también que esté representado. Entonces, ahí deberías especificar que la posibilidad de que esto sea recursivo tendrá que estar asociado a la posibilidad que se admita dentro de las descripciones de la base del conocimiento, ¿no? Ok, entonces aquí vemos muchos más conceptos abstractos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá en la primera simplemente, ¿no? Dicen, todos los hombres casados aman a alguna mujer, ¿no? Entonces, se está hablando de los hombres, ¿no es cierto? ¿Cuál es el verbo casados? Están casados, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, aman a alguna mujer. Ok, entonces vemos que hay más conceptos que en el ejemplo anterior y tendríamos que identificarlos uno a uno. Entonces quiero ser más descriptivo. Mientras más descriptivo quiera ser, entonces deberé incluir más conceptos dentro de mis relaciones y dentro de mis fórmulas bien formadas. Entonces empiezo con hombres. Ok, para mí va a ser, ¿qué es ser hombre? Ok, podría yo asociar todas las características de lo que es ser hombre, pero para qué estoy usando este concepto? Simplemente para especificar que es un hombre, ¿no es cierto? No estoy tratando de especificar que no sé, que para ser hombre tiene que tener X, Y, Z características. No me interesan las características, simplemente me interesa el hecho de que es hombre. Entonces, al ser hombre, me ayuda a poder especificar que podrá amar a alguna mujer. Entonces simplemente será una función
que especifique la calidad, ¿no es cierto?, la característica de la entidad, va a definir qué es o no es, ¿no es cierto? Por tanto, estaremos entrando con una definición de h de x. Ok, vemos que existe una más, ¿no es cierto? Y en estos dos casos no existe una variación respecto de la cardinalidad. Está hablando de hombres, entonces supondríamos que en plural significan muchos, ¿no es cierto? No está hablando de un hombre. Ok, entonces, pero esto no va a impedir que si en algún momento en la descripción aparece y dice un hombre, así, ¿no es cierto?, no va a poder ser utilizado. Simplemente la cuantificación deberá de cambiar. Casados. Ok, ¿esto qué debería ser? Una relación, una función. Podría ser está casado, está casada. Pero aquí vemos claramente que hay una relación, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer. Por tanto, deberíamos pensar que el estar casado, ¿no es cierto?, debería al menos incluir bajo nuestra sociedad, ¿no es cierto?, a dos entidades. Entonces, X está casado con Y, ¿no es cierto? Donde a nosotros no nos interesa en este momento qué es X o qué es Y, simplemente estamos definiendo la relación. Entonces vemos donde más tenemos casados. Aquí tengo una, aquí tengo otra, mire, y aquí está, aquí vemos un cambio, ¿no es cierto? Aquí alguien se casa, entonces no estamos hablando de caza, ¿no es cierto? Estamos hablando de casa, se ha casado. Ok, entonces alguien se casa con María. Entonces estamos hablando de una entidad. Y aquí la cuantificación cambia, pero el concepto no cambia. Sigue casado, se ha casado uno, se han casado varios, se han casados todos. Entonces aquí, aunque cambia nuevamente la conjugación y el número, ¿no es cierto?, no está cambiando el concepto base. Y aquí tenemos uno más donde tenemos la última fórmula bien formada con también el concepto se casa. Okay. Vamos al siguiente. Aman. Nuevamente, ¿no es cierto? Si están casados, se aman. Ok, aquí podríamos decir como la canción, ¿no? Felices los cuatro. Pero no, estamos definiendo dentro de este dominio, ¿no es cierto?, que un hombre ama a una mujer, ¿no? Entonces, como ama a alguna mujer, estaríamos al menos admitiendo una relación entre dos, ¿no es cierto? Si quieren, también le pueden poner X, Y, Z o X, Y a la N, como quieran, ¿no? Pero aquí nosotros debemos estar claros respecto de qué estamos tratando de describir. Ok, entonces aquí podemos incluir lo que va a ser una relación X ama Y, porque eso es lo que estamos tratando de describir, ¿no? Ok. Nuevamente identificamos, aquí vemos aman, ama, ¿no es cierto?, ya sea en plural o en singular, ¿no es cierto?, estaríamos hablando del mismo concepto de amor, ¿no? Entonces, para que exista el concepto amor, deben existir al menos dos entidades que puedan participar de esta relación. Y aquí tenemos otra función, ¿no es cierto?, que en este caso trata de especificarnos que una entidad corresponde a una mujer, ¿no? Entonces, es una mujer. Eso es lo que estamos tratando de especificar. No estamos tratando de ver cómo es una mujer, qué representa una mujer. No queremos ver las características dentro de este contexto, ¿no? Pero sabemos, si quisiéramos saber características, simplemente declaro un concepto más y simplemente lo añado. Lucía es mujer y tiene el cabello largo y, no sé, usa vestidos y, ¿no es cierto? Entonces, pues sabemos ya que con añadir simplemente el otro concepto también podríamos especificar las características. Entonces, tenemos ahí una definición, M de X, X es una mujer. Y aquí vemos que los conceptos siempre van a estar asociados a variables, ¿no? Tengo acá mujer, ¿no es cierto? Y tengo otro concepto. Voy viendo a través de los párrafos de lo que he escrito y encuentro desgraciados, ¿no es cierto?
Ah, ok, desgraciados. Nuevamente aquí debo ver, estoy hablando de desgraciar. ¿Alguien desgració a alguien? No, es desgraciado, ¿no? Hombres desgraciados. Entonces, simplemente lo estamos usando como un calificativo, no como una acción, no como una relación, ¿cierto? Ah, ok, entonces hablaríamos de nuevamente una función que simplemente está calificando a alguien. Ok, entonces vemos dónde más tenemos el concepto y hasta ahí tenemos conceptos genéricos, ¿no? Pero aquí especificamos el caso de los cuantificadores. Ah, ok, los cuantificadores, todos, eso ya lo hemos visto, ¿no? Alguna existe. Los, aquí como solo los hombres. Entonces, en este caso estaríamos hablando de todos los hombres, solo los hombres. Entonces, estoy considerando al subconjunto de las personas que incluyen a los del sexo masculino, ¿no? Alguna mujer con quien no están casados, ¿no? Entonces, alguien se casa con María. Algún desgraciado solo se casa con María cuando no la ama. Entonces, ahí ya puedo identificar algunos cuantificadores que vemos que en general están con algunas palabras más que podrían incluir, ¿no es cierto?, simplemente una especificación de lo que es la cuantificación. Aquí tenemos además una instancia, María, ¿cierto? Yo lo voy a codificar con M, pero aquí vamos a hacer una diferencia y lo he resaltado, ¿no es cierto? Porque podríamos pensar que estamos entrando en una incoherencia respecto de la definición de los conceptos. Debemos separar lo que son los conceptos de las constantes. En este caso, las instancias que están asociadas a los valores del dominio, ¿no? Entonces, si no está con las variables entre paréntesis, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos pensar que está referenciando a un solo valor del dominio. Ah, entonces, para que sea un predicado, sí o sí tiene que tener este formato. Tener primero la letra mayúscula, puede ser seguido de algunas minúsculas, ¿no es cierto?, que corresponden al concepto, y a continuación debe tener entre paréntesis el número de variables que estarían asociándose a los valores del dominio, al subconjunto de dominio, ¿cierto? Pero si solamente tengo una letra sin el correspondiente paréntesis y variables, así ni variables, ¿cierto? Deberíamos pensar que esta es una representación de un valor del dominio, entonces una instancia. ¿Sí? Ah, ok, entonces, entre una instancia y un concepto, ¿podríamos utilizar el mismo valor? Sí, porque este no lo voy a utilizar como un concepto, lo voy a utilizar como un valor. Entonces, si quieren para diferenciar, pueden ponerle una A minúscula aquí. Ah, entonces estos son diferentes. Pero eso no va a hacer precisamente la diferencia. Lo que va a hacer la diferencia es precisamente la segunda parte, que este es un M de X y esto es una M, ¿cierto? Pero sí debe ser especificado, ¿no? Podría utilizar toda la palabra y decir María, porque ese es el verdadero valor. Pero para no escribir tanto, ¿no es cierto? Porque puede ser que se llame, no sé, un nombre largo, Leovigildo, un nombre medio raro, ¿no? Pero es así largo, ¿no es cierto? Y escribirlo cada vez puede ser muy repetitivo, muy complicado, ¿no? Muy repetitivo y muy largo, entonces nos va a tomar también más espacio, más recursos y todo eso. Entonces, lo que se acostumbra es hacer una abstracción utilizando simplemente una codificación, ¿no? Entonces, en este caso, por costumbre, se tomará la primera letra, si quieren, del valor del, en este caso, de la instancia. Ah, ok, entonces podré yo especificar, ¿no es cierto?, que aquí hay María y aquí también hay María. Entonces, en los lugares donde yo necesite hacer esa codificación, pues utilizaré simplemente la M. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué va a resultar? Va a resultar que una de estas variables, ¿no es cierto?, va a ser sustituida por esta instancia. ¿Por qué? Porque siendo una variable está siendo asociado a muchos valores del dominio, ¿no es cierto? Pero si es una instancia, es uno de esos valores del dominio. Entonces, ahí debemos separar precisamente lo que estoy tratando de representar. Ok,
Entonces aquí ya nuevamente he identificado, veo si algún concepto abstracto todavía podría ser representado. Aquí veo que hay varios, ¿no? Con quien no están casados. Quizás este están, ¿no? Está casado, pero este está casado, está asociado con este. Más parecería que nos está relacionando con una consecuencia, ¿no? Entonces, veo que ya las demás palabras son palabras que nos están haciendo relaciones entre conceptos y por tanto nos estarían representando más quizás conectivas que simplemente conceptos abstractos. ¿Ok? Vamos a las fórmulas bien formadas. Empezamos con el primero. Todos los hombres casados aman a alguna mujer. Entonces, aquí, hombres y están casados, entonces aman a alguna mujer. ¿Sí? Ok, veremos esto cómo lo vamos a sacar. ¿Sí? Entonces, aquí, todos los hombres, todos los X's, siendo que estos X's son hombres, y están casados con alguien, ¿cierto? Están casados con alguien. Implica que, ¿no es cierto? Aman, ¿no es cierto? ¿Dice a su mujer? No, dice alguna mujer, ¿no es cierto? Entonces, como es alguna mujer, no podemos aseverar que será su mujer. No podemos aseverar que será Y. Por tanto, deberemos especificar un valor diferente, ¿no? De manera que pueda explicitarse el hecho de que no estamos aseverando que esa mujer a quien ama sea precisamente la que se, con la que se ha casado, ¿cierto? Ahora aquí también podríamos especificar, ¿no es cierto?, que está casado con una mujer, ¿sí? Pero no dice aquí, ¿no?, los hombres casados. Y aunque en la mayoría de estas aseveraciones estamos casi seguros de decir que un hombre se casa con una mujer, ¿no es cierto?, no estamos explicitándolo ni afirmando directamente. Por tanto, está casado con alguien. Ese alguien podría ser hombre, mujer, lo que quieran. Depende de los gustos, cada quien con sus gustos, ¿no? Pero está sí especificando que sí ama a alguna mujer. Sería muy distinto si dijéramos ama a su mujer o ama a su esposa. Ok. Entonces tendría que especificar que Y es primero mujer, ¿no es cierto? Y es su esposa, ¿no es cierto? Entonces ama a su esposa. Entonces, ahí las aseveraciones tienen que ser suficientemente explícitas, descriptivas y claras, de manera que nos puedan precisamente traducir aquello que realmente estamos tratando de describir, ¿no? Vamos por la segunda. Solo los hombres desgraciados aman a alguna mujer con quien no están casados. Y aunque aquí está mucho más claro esto de acá arriba, ¿no? Ok, entonces vamos, ¿no? Entonces todos los hombres, aquí, todos, ¿quiénes? Todos los X, ¿no es cierto?, que aman a alguna mujer, aman a un X tal, aman a un Y tal que ese Y es mujer, con quien no están casados, dicen, ¿no es cierto?, con quien no están casados, ¿sí? No está casado X con Y, ama a Y y no está casado con Y, ¿no es cierto? Entonces dice, son desgraciados. Entonces, esos hombres son desgraciados, ¿no? Ok, entonces aquí nuevamente debemos ver dónde el consecuente podría estar. Aquí las aseveraciones en general deberían pensarse respecto de consecuencias o respecto de conjunciones, ¿no? Quiero aseverar A, B, C, D, E de una cosa, o quiero aseverar que es A porque es B. Aquí vamos al siguiente. Alguien se casa con María si la ama. Y aquí vamos a ver, ¿cierto? Alguien se casa con quién, con María si la ama. Entonces, X está casado con quién, con María.
Pero como no es y, ¿no es cierto? Es un valor de la instancia, entonces tendremos que sustituir precisamente ¿qué? M. Entonces, existe un X, ¿no es cierto?, que ama a María, entonces se casa con María. Entonces, aquí vemos que mientras menos variables, menos cuantificadores existirán. Y por cada variable debería existir específicamente un cuantificador. Aquí, por ejemplo, ¿no?, cuando hemos querido especificar que habían otras mujeres, otra mujer a la que amaban, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, como no sabíamos específicamente quién era, pero si, por ejemplo, nosotros hubiéramos sabido que era, no sé, Liliana, por decir algo, ¿no? Entonces, aquí ya no hubiéramos tenido que especificar que Liliana, perdón, que ese subconjunto era desconocido, sino que era conocido. Entonces, habríamos dicho ama X a Liliana, ¿no es cierto? Y Liliana es una mujer. Aunque todos me dirían, pero por el nombre ya sabemos, no. Hay muchos que tienen nombres que parecen de mujer, pero no son, ¿no ven? Ok, vamos al otro. Algún desgraciado solo se casa con María cuando no la ama. Entonces aquí vemos algún quién, algún que es desgraciado. Ok, pues aquí yo cometí un error, debería ser, existe un X, ¿no? Ok, entonces aquí vemos un clásico error, ¿no? Aquí tengo una variable y mi cuantificador de esa variable, ¿dónde está? No hay. Entonces aquí está cuantificando otro. No está la variable que yo necesito. Entonces esta fórmula está mal. Ok, entonces, ¿qué debería yo especificar? Debería especificar, ver qué variable está dentro de mi fórmula y esa variable es la que debo de cuantificar. Entonces, puedo empezar, ya sea sin los cuantificadores, hacer la fórmula y después ver cuántas variables me han salido y recién colocar lo que va a ser el cuantificador, de manera que me permita siempre poner la relación respecto. Entonces aquí va a ser existe un X tal que ese X es desgraciado y está casado con María, entonces no ama a María. ¿Por qué? Porque es un desgraciado. Entonces es desgraciado y está casado con María, entonces no ama a María. Ok, entonces aquí deberíamos pensar que pueden haber varias formas de poder traducir, ¿cierto? Esta es una operación directamente de traducción. Entonces, para traducir, lo primero que debo obtener son estas descripciones del mundo. ¿En qué? En lenguaje natural, ¿sí? Estas que están en lenguaje natural, ¿no es cierto? Primero debo empezar analizándolas, identificando lo que son los conceptos abstractos. Entonces, cada concepto abstracto lo debo empezar a codificar. Entonces, agarro el primero, ¿no es cierto? Y genero su codificación, dependiendo qué es lo que quiero decir, qué es lo que estoy tratando de describir a través de este concepto, ¿no? Entonces, quiero una función, quiero una relación, quiero qué. Entonces, si es una relación, ¿no es cierto? Mínimamente en una relación participan dos o más, dependiendo de cuántos son, ¿no? Ok. Pero en este caso, ¿no es cierto? Vemos que esta es una función y esta es una relación, lo mismo que ama, ¿sí? Pero también podrían existir calificativos. Pero aquí debemos pensar, ok, quiero tomar la palabra como una relación o como una calificación. Ok, podría ser como una calificación o una relación, sí. Pero entonces ahí debo analizar el contexto. Y en este contexto, esta es simplemente una calificación. ¿Sí? No es una relación. Ok, entonces voy analizando cada uno de ellos y los voy codificando, ¿no? Pero ahora no es como en lógica proposicional que agarrábamos toda una oración, no. Entonces tenemos que agarrar los conceptos en sí, abstractos. Y cada concepto abstracto lo debo primero lo debo identificar, primero lo debo codificar. Y aquí muchos me dirán, pero ¿por qué he usado la misma variable en cada concepto? Porque solo estoy definiendo, ¿no? Todavía no estoy diciendo qué va a ir a qué, ¿sí? Ok, entonces
Aquí estoy definiendo que la variable que esté aquí adentro, ¿no es cierto? Simplemente se va a aseverar que es hombre. No importa la letra que utilice. Algunos acostumbran para aclararse la mente, digamos, ¿no es cierto? Poner aquí X, en la siguiente ponen YZ, en la siguiente WZ, en la otra ponen, no sé, U, en la otra B chica. Con eso lo único que están diciendo es que con distintas variables podrían hacer alusión al mismo dominio. Pero en este caso, ¿no es cierto? Sabemos que nuestro dominio son hombres, mujeres y María, ¿no? Entonces dentro del dominio de las mujeres, ¿no es cierto? Hay una que se llama María, pero seguramente hay N más, ¿no? Entonces son dominios inclusive podemos hablar las personas, ¿no ve? Entonces podríamos ir un dominio mucho más grande. Ok, entonces esta debería ser la técnica que nosotros utilicemos siempre que deseamos hacer precisamente lo que va a ser una traducción. Ya la interpretación debería ser directa, ¿no es cierto? Porque si tenemos estas fórmulas y nosotros queremos probar una fórmula, esa fórmula también debe estar dentro de lo mismo. No puede aparecer un concepto que nunca hayamos visto, ¿no es cierto? Un concepto que no tenga que no haya surgido de la traducción de un dominio. Si surge algo de eso es que es un conocimiento desconocido. Entonces ahí será muy importante que se pueda dotar a nuestro agente de lo que se llama las acciones de proactividad. ¿Y cuáles van a ser esas acciones de proactividad? De pregunta. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿Qué se asocia? ¿Cierto? De manera que se pueda primero definir el conocimiento y después, una vez definido, recién se pueda trabajar con él dentro de una operación de razonamiento. Entonces, en este caso, las operaciones lógicas podrán ser asociadas a bases de conocimientos predefinidos. Si algo desconocido aparece, ¿no es cierto? Lo que se debería inferir simplemente es que no se conoce. Por tanto, al no conocerse, pues no se sabe su valor de verdad. Y como no se sabe su valor de verdad, ¿no es cierto? Podría participar de algunas operaciones de razonamiento, pero lo más posible es que no podamos interpretarlo. Por tanto, es bueno poder incluir algunas acciones de proactividad para que el agente pueda conseguir información acerca de qué podría representar o qué podría estar asociado a esa codificación. Ok, listo. Dos ejemplos bastante claritos, he tratado de que sean lo más específicos posibles con bastantes variaciones, de manera que nos puedan ayudar precisamente a poder realizar la traducción. Voy a